Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Estamos en la unidad número 1 titulada Comparando Literatura. Es por eso que la clase de hoy se tratará sobre la comparación. El objetivo será crear un comentario comparativo de dos obras artísticas a elección personal. Por ende, la palabra clave de esta lección será comentario comparativo. Esta actividad corresponde a la número 2 de mayo y es la última. En una primera instancia entonces pudimos comparar Las Niñas Arañas de Juan Radrigán. Esta era una obra de teatro de un autor, en este caso chileno, de un dramaturgo chileno conocido en el medio, y comparamos esta obra con los hechos reales que inspiraron el drama y también algunos elementos cinematográficos en este caso de la adaptación de la obra. Pero ahora en esta clase nos adentraremos a una comparación mucho más explícita. Antes de empezar, es importante hacerse un par de preguntas. ¿Para qué nos servirá comparar? ¿Es bueno comparar? Pensemos entonces, por ejemplo, si es bueno comparar a las personas, será bueno tal vez comparar situaciones de vida, será bueno nosotros compararnos con el resto. A eso va apuntado esta situación. ¿O más bien servirá la comparación para las cosas simplemente? ¿En qué momentos cotidianos usamos la comparación? Pensemos tal vez cuando tenemos que comprar algo, cuando tenemos que elegir tal vez alguna casa de estudios, algún colegio. ¿Qué decisiones implica entonces hacer una comparación? Y finalmente, ¿qué criterios usamos para comparar? Si por ejemplo tenemos que elegir entre ropa, obviamente nos vamos a preguntar el precio, la fibra, pero tal vez si tenemos que comparar entre dos animales porque queremos elegir una mascota, va a ser diferente en los criterios que usemos, ¿cierto? Y también hay una pregunta acá si hay cosas incomparables. Bueno, esas se las dejo a ustedes. Recuerden que pueden pausar, detener, quitar el video en cualquier momento. La comparación entonces es la acción de analizar dos o más elementos observando sus semejanzas o diferencias. Sin embargo, la comparación es importante que pensemos que no solo se da de forma explícita, es decir, cuando nosotros decidimos hacer una comparación. Puesto que también, por ejemplo, si estamos viendo una película, navegando a través de internet y vemos alguna imagen, alguna secuencia que nos recuerde algo que ya vimos, nuestro cerebro inmediatamente hace la comparación de forma inconsciente. O tal vez alguna prenda de vestir, algún cuadro o alguna frase, oh, me recordaste a tal persona. Eso de por sí ya es una comparación, pues estás colocando dos elementos en contraste. Bien, por ejemplo acá se muestran unas imágenes, en este caso de una señorita disfrazada de una pintora latinoamericana. Si nosotros sabemos o recordamos quién es esta pintora, en este caso Frida Kahlo, eso es una comparación. Y acá hay otras personas disfrazadas que también hacen referencia a obras de arte. Sigamos. Desde el lenguaje entonces, ¿cómo comparar? Bueno, primero que todo tenemos que tener claro qué queremos comparar y segundo, qué criterios entonces usaremos. En este caso, como les contaba anteriormente, va a depender mucho de lo que nosotros comparemos en los aspectos que nos vamos a fijar. Por ejemplo, si queremos comparar a dos cantantes o a dos tenidas de ropa, va a ser muy diferente entonces las características de cada uno. Si vamos a comparar a los dos cantantes, vamos a sacar a flote tal vez el estilo musical que tienen, si son populares, si son talentosos, de qué país son. En cambio, si estamos hablando de ropa, van a importar otras cosas, como el precio, el color, la temporada, la marca tal vez. Entonces, ¿qué es lo importante que hay que entender acá? Que dependiendo entonces de lo que nosotros comparemos, van a surgir características en las que nos tenemos que enfocar. Entonces, las palabras que más nos van a ayudar, si estamos hablando de características, son los adjetivos. Los adjetivos son esas palabras que describen, que sacan a flote características, rasgos de cosas o personas. Por ejemplo, si alguien es simpático, si alguien es pesado, si alguien es antipático, si algo es áspero, si algo es suave. Bien, esos son los adjetivos. Y
Entonces estas palabras son las que nos van a ayudar, y también los grados de adjetivos. ¿Qué son los grados de adjetivos? Pues veamos. Los grados de adjetivos son 3. Bien, está el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo es cuando nosotros simplemente destacamos alguna cualidad. Por ejemplo, Bad Bunny es muy popular. Daddy Yankee es el rey del género urbano. El lenguaje es entretenido. Entonces, en estos 3 ejemplos estamos hablando de una característica positiva del sujeto. En este caso, cantantes o la asignatura. Bien, es simplemente cuando destacamos una característica. El grado comparativo ya empezamos a comparar en sí, puesto que tenemos 2 elementos. Por ejemplo, Bad Bunny es más popular que Maluma. En este caso, la relación que se establece entre el cantante número 1 y el número 2 es de superioridad, debido a que uno es superior al otro según lo que plantea el ejemplo. Daddy Yankee es tan clásico como Chayanne. En este caso se da una relación de igualdad, y también se repite, hay 2 elementos, en este caso 2 cantantes, y un adjetivo que hace de puente entre estos 2 elementos. El primero entonces, ejemplo, usa popular, y el segundo usa clásico. Y luego tenemos, lenguaje no es tan divertido como salir de fiesta. En este caso tenemos una negación. Por lo tanto podemos decir que hay una relación de inferioridad. Y finalmente está el grado superlativo. Como su palabra lo dice, es cuando usamos una característica para decir que algo es lo máximo, que es no hay nada superior a ello. Por ello vamos a usar palabras como los sufijos o los prefijos. Los sufijos son las palabras que van después de la palabra del lexema principal. Sé que puede sonar complicado, pero no lo es tanto. Veamos algún ejemplo para que quede claro. Bad Bunny es popularísimo. En este caso se usa el ísimo, que es un sufijo, porque va después de la palabra raíz, popular, popularísimo. Bien, ¿qué quiere decir que es el más popular? También está talentosísimo, para decir que es el más talentoso. Daddy Yankee es re clásico. En este caso se usa un prefijo para marcar ese grado de superioridad. Es re clásico, es re popular, bien, re talentoso. También son ejemplos que servirían. Y finalmente, lenguaje es divertidísimo, que es lo mismo que decir es lo más divertido. Entonces, estos grados de adjetivo nos van a servir para, en el fondo, comparar. No hay ninguna comparación que se pueda construir sin adjetivos, puesto que necesitamos decir cuáles son las características que se destacan de uno u otro elemento. ¿Y para qué me servirá saber todo esto? Bueno, para no caer en construcciones lingüísticas como decir el más peor o el más mejor, puesto que, por ejemplo, peor y mejor ya pertenecen a alguna característica de los adjetivos y no necesitan otra para ya marcar que, en este caso, la característica que nos indica. Bien, entonces, por ejemplo, mejor o peor ya está indicando que algo ya es lo máximo o lo más negativo. Por lo tanto, no necesita ninguna otra palabra que haga ese énfasis, pues si hablamos de peor se entiende que no existe nada más negativo. Por eso más peor está de más, bien, literalmente. Entonces ya no podemos, o ya que vimos esta materia, no debo escuchar a nadie más decir el más peor o el más mejor. Ahora también, si queremos construir un comentario, aparte de los adjetivos, vamos a necesitar marcadores o conectores, que ustedes ya los vienen viendo desde toda la media, así que no deberían ser problema. En este caso yo se los dejo acá solamente como sugerencia para que puedan construir su comentario. Y les dejo los que más les servirían en este caso. Obviamente estarán los de comparación, que me van a servir para comparar, pero también los de enumeración, que van a servir para ordenar mis ideas. Por ejemplo, en primer lugar, el cantante tanto, y ahí desarrollo mi párrafo. Sin embargo, en segundo lugar, y ahí voy colocando otras características. Y de esta forma voy ordenando lo que quiero decir. Luego están los que introducen opinión.
que van a servir entonces para expresar lo que yo pienso. A mi juicio, a mi entender, esta prenda de ropa es mejor que esta otra porque, bien, entonces siempre que yo quiero expresarme voy a ocupar uno de estos conectores. Y luego están los de contraste, que es para contraponer dos elementos. Está el pero, el no obstante, el sin embargo, en cambio. Bien, estas palabras, como estamos contraponiendo dos elementos, nos van a servir mucho. Entonces, siempre que usamos conectores, les sube, por decir, de nivel nuestro comentario. Es súper importante, si estamos escribiendo, usar conectores. Son muy, muy importantes. Ahora sí, ya estamos llegando a la última parte. Es un video cortito, como pueden ver, porque la actividad en sí tampoco es tan larga. La actividad de la semana entonces consiste en realizar un comentario comparativo de dos obras del mismo ámbito. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden elegir en este caso dos películas, dos libros tal vez, pero tienen que ser del mismo ámbito, porque sería extraño, por ejemplo, en esta instancia comparar alguna película con un poema, por ejemplo. Entonces, en este caso yo les sugiero que sean canciones porque son simples. Más adelante vamos a comparar tal vez cuentos, perspectivas de cuentos, novelas, etc. En este caso simplemente me interesa que haga un comentario y que sepa hacerlo. Por eso la canción. Y para ello debe seguir entonces una estructura, la que acabamos de revisar, y las características. Debe contar con un mínimo de 2 párrafos de 5 líneas, como siempre. Naturalmente debe colocar los elementos que comparará. Por ejemplo, si va a comparar la canción X de tal cantante, colóqueme el nombre del cantante de la canción, para que yo poder buscarlo, obviamente. Si no se te ocurren obras a comparar, vamos a dejar con la ayuda de la profesora Paula Gómez algunos ejemplos de canciones que podrían comparar si es que no se le ocurren, y aquí también dejamos en el PowerPoint 2 canciones también si es que no se le ocurre nuevamente, bien, pero es importante que sepa que pueden ser 2 canciones de lo que usted quiera. Y ahí están los modos de entrega y los plazos para que los revise y los respete, obviamente. Entonces, un ejemplo de comparación podría ser a través de estas 2 canciones, Ignorantes de Bad Bunny y Tú te vas de Chayanne. En este caso son 2 canciones que poseen 2 décadas de diferencia, pero que hablan de lo mismo. Por ende, hay un nexo o una conexión para comparar. Es importante que las canciones que usted seleccione tengan algún tema en común o algo que pueda servir para hacer la comparación. En este caso son 2 cantantes, que ya es suficiente, son latinoamericanos, son hombres, bien, entonces tiene que compartir aunque sea un aspecto, bien. Entonces, en este caso yo les dejo los videos para que ustedes puedan reproducir si es que descargan estos videos, y si tiene malo el audio o no le reproduce, también dejé en este caso la letra para que usted pueda fijarse. Bien, siempre es importante que si yo voy a comparar, colocar todo explícito, colocar la letra, el nombre de los cantantes, el año, mientras más completo, más profesional y mucho mejor. Bien, en este caso entonces estos son ejemplos que ustedes pueden tomar para realizar la comparación. Y ya llegando a la última patita, estos son algunos consejos entonces para realizar la comparación. Respecto a la estructura de su comentario, aunque sea corto, debe tener una introducción. En la introducción se van a entonces presentar los elementos que usted va a comparar. En este caso, los 2 cantantes y los 2 temas. En el desarrollo, finalmente usted ahí coloca la comparación en sí, y ocupando los conectores, obviamente, tal cantante desarrolla este tema con esta actitud, bien. Esas son la comparación de los criterios. Y usted, por ejemplo, seleccionó 5 criterios. Usted va a analizar la voz, el tema, la forma de expresarse, el vocabulario, y usted va disponiendo entonces de estos uno tras otro. Y en la conclusión hace una reflexión personal. Debido al análisis de estas 2 canciones, puedo decir que el cantante número 1 se expresa mejor, o ¿qué puede ser? A ver, tomando como ejemplo tal vez a Chayanne, Bad Bunny, tal vez uno tiene una actitud más pesimista y otro más positiva, bien, pero es la conclusión de lo que le quedó a usted, por lo tanto es lo más importante.
Y al lado derecho entonces también siempre se debe tener claro los criterios. Bien, ¿qué cosas voy a comparar o en qué cosas me voy a fijar? Si tengo claros los criterios va a ser mucho más fácil escribir y por ende seguir una estructura. Y la mezcla entonces de una estructura clara con unos criterios claros me va a dar un comentario original. Es decir, que ningún comentario se puede repetir o parecer a otro, porque cada cabeza piensa distinto y cada cabeza se fija en distintos criterios. Bien, por ende no puede haber copia. Aquí se adjunta entonces la lista de cotejo que le va a servir a usted para saber qué es lo que se evalúa exactamente. La lista de cotejo es lo que se basan todos los profesores para evaluar. Es súper importante que ustedes siempre se la pidan al profesor, ya sea la lista de cotejo, la rúbrica, la pauta. Siempre el profesor se fija en un aspecto para colocar la nota. Y aquí una mini autoevaluación donde usted debe elegir el meme que más lo representa en este caso a través de la presentación. Obviamente yo espero que esté en el número 3, pero es obviamente personal. Y con esto entonces estamos terminando. Por favor, si no entiende algo, si hay un punto muy complicado, escríbame. Los profesores estamos atendiendo en el mismo horario en el que atendíamos en clases, por ende no debería haber problema de lunes a viernes. Y lo más importante es que usted, si es que tiene algún problema, inconveniente, siempre informe a tiempo. Eso, que estén muy bien y por favor cuídense, manténganse en casa dentro de lo posible y ya nos estaremos viendo. Respete los plazos, es lo único que le pido. Saludos y que estén muy bien.